Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua. Una de las cosas por las cuales yo he tenido cierta fascinación es por la historia. Y en este caso quiero referirme a la historia de Nicaragua, mi patria y de Latinoamérica. ¿Sabían ustedes que Nicaragua fue ruta de los primeros barcos de vapor en América Latina? La ruta del tránsito en Nicaragua del comodoro Cornelio Vanderbilt, que fue dueño de un imperio de barcos de vapor y trenes que administraba en los Estados Unidos, y que en 1840 tenía 100 barcos de vapor de la compañía de Accessory Transit Company o Compañía del Tránsito. El descubrimiento de oro en California en 1848, esto provocó una emigración masiva del este a oeste de los Estados Unidos, es decir, de Nueva York a California. Buena parte de esta inmigración eligió las rutas marítimas en barcos de vapor. En 1849 ofreció transporte por medio de un atajo pasando por Nicaragua, del Atlántico al Pacífico, por las ciudades de San Juan del Norte, San Carlos Río San Juan, Granada, San Juan del Sur, y otra ruta era de Granada a León y Puerto del Realejo del departamento de Chinandega como salida al Océano Pacífico. Este flujo de personas motivó la creación de American Atlantic and Pacific Ship Canal Company del comodoro Cornelio Vanderbilt, que el 4 de agosto de 1849 obtuvo del gobierno de Nicaragua la concesión exclusiva para la construcción de un canal interoceánico en suelo nicaragüense. La compañía era la ruta del tránsito que trasladaba pasajeros de Nueva York a San Francisco, de California y viceversa. Muchísimos estadounidenses de toda clase, desde Mark Twain al filibustero William Walker, utilizaron esa vía. Otro dato relacionado a este mismo tema es el caso de Ephraim George Squire. Hay un relato muy valioso acerca de los barcos de vapor en Nicaragua de Ephraim George Squire, que era un periodista, diplomático y arqueólogo aficionado estadounidense. Publicó varios libros sobre América Central y participó en la firma del Tratado Clayton-Butler. Squire era el encargado de asuntos relacionados para América Central por el gobierno estadounidense en 1849. A propósito, fue secretario de la Interoceanic Railway Company en Honduras. Este señor, Ephraim George Squire, periodista y escritor, publicó en su libro Nicaragua de Océano a Océano, decía que habían arribado por primera vez a Nicaragua por la ruta del tránsito en junio de 1849 para ejercer su cargo diplomático en Nicaragua. Fue una ocasión, ¿verdad?, que él aprovechó para visitar y expresar sus observaciones de las islas de Ometepe y Chotimiltenamitel. Así llamaba él a Ometepe y Zapatera, o así eran llamadas esas dos islas. Pero hoy es conocida, ¿verdad?, como Ometepe y Zapatera, hoy en día, que está junto a Solentiname y el estrecho del Istmo que yace entre el lago y el Pacífico. Y fue asiento, decía George Squire, que este lugar fue asiento de una nación que hablaba una misma lengua y que tenían en común las mismas costumbres, formas de gobierno y religión de aquellos que habitaron el altiplano de México y que constituían el imperio de Montezuma. George Ephraim Squire relata acerca de su segundo viaje a Nicaragua en 1853. A propósito, quiero decirle que este libro, Nicaragua de Océano a Océano, escrito por Ephraim George Squire, se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también se encontraba en la biblioteca de la fundación del ingeniero Enrique Bolaño, que fue presidente de Nicaragua. Otro tema bastante interesante de nuestra América Latina es cómo llegaron los primeros vehículos en América Latina. De hecho, en Argentina, en 1888, un señor de nombre Delmiro Varela Castec importó de Europa un vehículo marca John Button. En el mismo año de 1888, Eleazar Herrera Mota recibió de Estados Unidos su vehículo Holtzman. El segundo país en tener un vehículo después de Argentina fue Brasil. Esto fue en 1891. Había sido encargado por su propietario, aquel famoso ilustre, muy famoso el tipo, Alberto Santos Dumont,
Este encargó un Peugeot Voiture tipo 3 con su motor Daimler de gasolina. Y el tercer país que tuvo vehículo en América Latina fue México en 1895. Se dice que se registró la importación de un automotor adquirido por Fernando de Teresa. El cuarto país fue Perú, casi en la misma fecha, 1898. Llegó el primer automóvil, un Garner Cepolet. Este llegó a Lima, ¿verdad? Que es la capital del Perú, por encargo del ingeniero Arthur Werthmann, algo así, creo un tipo, un apellido como alemán. Este trajo también al país el primer camión de la marca suiza Berna. Fue la primera persona en gozar de electricidad en el Perú. Y el quinto país fue Colombia. Esto fue el 19 de octubre de 1899. Llegó a Medellín, Colombia, el primer vehículo de 4 ruedas. Un auto último modelo de la marca John Button de gasolina. Su propietario era Carlos Corolario Amado Fernández. Y para Centroamérica, el primer país en tener un vehículo fue Costa Rica. En el año 1900 llega este vehículo, ¿verdad?, a San José, que es la capital de Costa Rica, propiedad del doctor Enrique Carranza. Uruguay fue el séptimo país en tener un vehículo. De hecho, el primer vehículo ya había llegado a Uruguay antes de 1900. El registro más antiguo es en una revista de octubre de 1900 y que hoy todavía es posible conocer el automóvil de Lynn del matrimonio Rosell Pereira de 1901 en el Museo del Automóvil en Montevideo. Ahora quiero referirme a otro tema relacionado también, ¿verdad?, con la locomoción en nuestra América Latina, y es los primeros tranvías. En 1859 se instaló el primer sistema de tranvías en Río de Janeiro, Brasil. En Argentina, el 14 de julio de 1863, los tranvías empezaron a funcionar en varias ciudades de ese país austral. En Buenos Aires empezó a funcionar como un complemento de los ferrocarriles. El tercer país, ¿verdad?, en tener tranvías fue en el año 1900. Se registró el primer tranvía eléctrico en México, inaugurado por el presidente Porfirio Díaz. Y el cuarto país, esto fue también en septiembre del año 1900, la compañía eléctrica chilena, esto fue en Chile, puso en funcionamiento el primer tranvía eléctrico de la capital. En 3 años, Santiago de Chile ya contaba con 275 carros y 97 kilómetros de fase que cubrían la parte de la ciudad más densamente poblada. Otro tema fascinante de nuestra Centroamérica que yo estuve investigando, ¿verdad?, y que hice un video sobre este tema, fue sobre los rayos X. Ustedes saben, ¿verdad?, que la radiología comenzó como un hallazgo incidental cuando el alemán Wilhelm Conrad Röntgen, profesor de física, estudiando los rayos catódicos en 1895, descubre una nueva radiación, a la cual denominó radiación X. En 1896, estamos hablando de 1895 cuando él lo descubre, y en 1896, es decir, un año después del descubrimiento, ya se utilizaba esta nueva tecnología de aparatos generadores de rayos X en Guatemala, colocando a Guatemala como uno de los primeros países de América Latina que utilizaron esta tecnología. Los primeros en usarla fueron los doctores Darío González, que era un salvadoreño residente en Guatemala, Miguel Ugarte en Honduras, y Rosendo Rubí Altamirano en Nicaragua, y José Brunetti en Costa Rica. Este señor, el doctor Darío González, en 1895 hizo una disertación sobre la materia radiante, y un año después, en 1896, realizó las primeras pruebas de rayos X en Centroamérica. En Nicaragua, en el año 1902, se obtuvo la primera máquina de rayos X en la ciudad de León. Esta tecnología fue introducida por el doctor Rosendo Rubí Altamirano, que era un personaje de mucho renombre por sus ensayos en telegrafía sin hilo, y fue el primer médico nicaragüense en ejercer la práctica radiológica. Por cierto, ¿sabían ustedes que este señor es mencionado en el libro Viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, de nuestro gran poeta Rubén Darío, y que antes de publicar este libro,
Él había publicado estas crónicas en el diario La Nación en la Argentina. Ahora quiero referirme a Costa Rica, ¿verdad? En el caso de la radiología. Esta se inició en 1904, cuando el profesor José Brunetti trajo el primer equipo de rayos X a la ciudad de San José, capital de Costa Rica, con la cual tomó la primera radiografía. Otro tema relacionado con la medicina bien interesante es la anestesia con éter. Este tema fascinante, ¿verdad? Fue el doctor José Luna, fue quien introdujo el uso del éter para realizar una cirugía, operando bajo anestesia general al paciente Urbano Paniagua. Esto fue en el Hospital General de Guatemala. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Borromeo, fundada por los españoles, documenta la historia de la anestesia en Guatemala con el informe de Jorge Eduardo Rivas Luarca. Esto el 30 de noviembre de 1847. Esto fue a escasos 13 meses de ser descubierta su aplicación en la odontología por el doctor Morton. Por cierto, me decía un amigo, un compañero de trabajo guatemalteco: hombre, usted sabe más de Guatemala que yo, me dice. Bueno, es que es interesante también, ¿verdad? Nuestra Centroamérica y Guatemala tuvo mucha influencia en nuestra América Central y en América Latina. Otro tema interesante es el trasplante de órganos en América Latina. En este caso, ¿verdad?, el trasplante renal. Para que ustedes sepan, hoy en día casi todos los países de América Latina cuentan con la especialidad del trasplante renal, lo cual demuestra los avances médicos de la región. Pero el primer trasplante renal en América Latina fue realizado en la Argentina. Fíjense que Argentina siempre lo menciona en los vehículos, en muchos temas. Es que Argentina ha sido un país muy desarrollado de hace más de un siglo. En este caso, ¿verdad? Este trasplante renal en Argentina fue realizado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires el 11 de junio de 1957. En México fue el segundo país donde se realizó el primer trasplante renal el 22 de octubre de 1963. Esto fue en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias a este procedimiento el paciente vivió casi 30 años más. El tercer país es Brasil. Este se realizó el primer trasplante de riñón en el Hospital de los Servidores del Estado de Río de Janeiro en el año 1964. Quiero comentarles que Brasil tiene el mayor sistema público de trasplante del mundo y los pacientes se benefician también con la medicación gratuita después del procedimiento con inmunosupresores. El cuarto país en realizar el trasplante renal fue Perú. Esto fue el 7 de abril de 1965. Se realizó, este trasplante de riñón fue hecho en el Hospital Obrero de Ica. Y el quinto país fue Colombia. Ahí van a ver por qué Colombia, la voy a mencionar varias veces porque es un país muy desarrollado también en la medicina. De hecho, en Colombia se realizó el primer trasplante de riñón en 1965. Y en Chile, que fue el sexto país, se hizo también el 22 de noviembre de 1966 el trasplante renal en el Hospital José Joaquín Aguirre por miembros de la Facultad de Medicina de Chile y de su hospital clínico. El paciente padecía de insuficiencia renal crónica y síndrome urémico. Un saludo, ¿verdad?, para mis amigos de Venezuela. Quiero decirles que fue el séptimo país en hacer trasplante renal. En 1967 se realizó en el Hospital Universitario de Maracaibo por el doctor Bernardo Rodríguez Iturbe. Y el octavo país, para mis amigos boricuas, ¿verdad?, fue Puerto Rico en 1968. Ahí se realizó el primer trasplante de riñón en el municipio de Ponce. A la fecha, Puerto Rico es el país que realiza más trasplantes de riñón en América Latina y el Caribe. Los cirujanos han publicado el único libro en español con 2 ediciones con más de 200 artículos científicos que reflejan la actividad de investigación del programa. El noveno país en realizar un trasplante de riñón y fue en Centroamérica. Se realizó en Costa Rica en 1969 por los doctores Hernán Weinstock, Fernando Montalvo y Rodolfo Alvarado. Y el 10º país fue Uruguay. Bueno, solo voy a referirme a 10 países, ¿verdad?, porque sería muy largo referirme a todos. Pero el 10º país en tener trasplante renal fue Uruguay en 1969. Se realizó este trasplante renal, ocupa el primer lugar, digamos, en América Latina en donante de órganos. Y en segundo lugar está Brasil y en tercer lugar está Argentina.
Otro tema fascinante también relacionado con la medicina es el ranking de los mejores hospitales y clínicas de América Latina. ¿Sabían ustedes cuál es la mejor clínica o el mejor hospital de América Latina? Y uno de los mejores del mundo. Es el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Es el número 1 en el ranking en América Latina. El segundo es la Clínica Alemana Santiago, en Santiago de Chile. El tercero es la Fundación Cardioinfantil del Instituto de Cardiología de Bogotá, Colombia. El cuarto, como siempre, los colombianos también, ¿verdad? El tercer y el cuarto lugar lo tiene Colombia, con la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, que es el hospital universitario. Se ocupa el cuarto lugar, y el quinto lugar lo tiene Argentina, con el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un hospital universitario. El sexto lugar lo tiene el Hospital Molinos de Viento, Porto Alegre, Brasil. El séptimo lugar lo tiene la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Florida Blanca, Bucaramanga. Este es un hospital universitario también. Otro hospital es el Pablo Tobón Uribe, en Medellín, Colombia, hospital universitario. Este ocupa también el octavo lugar. Como ven, Colombia y Argentina son dos de los países que tienen de las mejores clínicas y hospitales de toda América Latina y en el mundo. El noveno lugar lo ocupa, ¿verdad?, el Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, Argentina. El décimo es el Hospital Clínica Bíblica de San José, Costa Rica. Otra vez Centroamérica, Costa Rica es el país que más destaca. El onceavo lugar lo tiene el Hospital Alemán Osvaldo Cruz en Sao Paulo, Brasil. El 12 es el Hospital Médico Sur de la Ciudad de México, en México. Luego está el Hospital Metropolitano en Quito, Ecuador. Panamá también, ¿verdad? Tiene un hospital muy bueno, que tiene el lugar número 14, que es el Hospital Punta Pacífica en Ciudad de Panamá, la capital, ¿verdad?, en Panamá. Y el lugar número 15, digamos, y después paso a otro tema, ¿verdad?, es la Clínica Ricardo Palma en Lima, Perú. ¿Sabían ustedes que la primera demostración mundial de industria movida por energía eléctrica se dio en noviembre de 1877? Esto se dio en San Luis de Potosí, en México. ¿A qué se refiere con esta primera demostración mundial de energía, de industria movida por energía eléctrica? Fue el encendido de la primera luz de arco eléctrico en el continente americano. Esta se realizó, ¿verdad?, en el Instituto Científico y Literario de San Luis de Potosí por el científico mexicano José Francisco Estrada Murguía. El alumbrado eléctrico en América Latina y el mundo, quiero decirle, ¿verdad?, que San Luis de Potosí, México, en noviembre de 1877, fue la primera ciudad que tuvo alumbrado eléctrico en toda América Latina y una de las primeras en el mundo. Hazaña realizada por el científico José Francisco Estrada Murguía, mejor conocido como el Nikola Tesla mexicano, junto a Pedro Dionisio de la Garza, que era el primer mexicano con doctorado en física. Entre ambos, ¿verdad?, lograron iluminar el frente y uno de los laterales del Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas en San Luis de Potosí, México. Este científico, José Francisco Estrada Murguía, además inventó otros productos interesantes: el barómetro de mínima, el termómetro metálico, el plano eléctrico, inventado y descrito en 1878. También hizo la balanza geológica electromagnética, entre muchos otros inventos. En 1881, en las ciudades de Londres, Inglaterra, y en la ciudad de París, Francia, se instaló el alumbrado eléctrico. Y en Comillas, Cantabria, fue la primera localidad en España en disponer de luz eléctrica. Es decir, esto aparece en las crónicas de la época de Alfonso XII. En 1883 se instaló alumbrado público en las capitales de Brasil y de Chile. En 1884 también tuvo alumbrado eléctrico San José, Costa Rica. Empezó la electrificación nacional, convirtiéndose en la cuarta ciudad en América Latina, después de Potosí, México, Brasil y Santiago de Chile, en tener luz eléctrica. Quiero decirles, ¿verdad?, que aparte de eso también, ¿verdad?, vamos a hablar de otro tema interesante, que es la televisión a colores. La televisión a colores, esta se patentó en México en 1940. Y en 1942 se presentó en Estados Unidos por su inventor e investigador, el científico mexicano Guillermo González Camarena. Este es un tema que yo lo hablé en otro video también.
¿verdad? Este Guillermo González Camarena es un ingeniero electromecánico y especialista en electrónica. Gracias a este inventor, México fue el primer país en el mundo en tener televisión a colores. En 1950, el Columbia College de Chicago, en Estados Unidos, le solicitó la fabricación del sistema de televisión a don Guillermo González Camarena y se exportaron a Estados Unidos. Es decir, equipos de televisión diseñados y fabricados en México. La NASA utilizó en sus misiones espaciales Apolo y Voyager equipos de televisión que habían sido fabricados por el científico mexicano Guillermo González Camarena para enviar imágenes desde la Luna y el espacio interestelar, ya que su sistema era el más adecuado por su tamaño para introducirlos en estas naves espaciales y poder desde ahí enviar estas transmisiones que se lograron gracias al invento de este científico mexicano. Y un tema relacionado a la televisión es las emisoras de radio. Yo trabajé en radio y la primera emisora de radio que hubo en América Latina fue la KDKA. Bueno, no fue en América Latina, sino esta fue en Estados Unidos. La KDKA esta fue en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Pero en América Latina fue en la Argentina el 27 de agosto de 1920. Es decir, se realiza la primera transmisión de Sociedad Radio Argentina y se realizó desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Para iniciar la transmisión se eligió la ópera Parsifal de Richard Wagner, interpretada por la soprano argentina Sara César. Fue la primera transmisión de radio en la Argentina, pero la primera en México, que es el segundo país en América Latina, fue el 9 de octubre de 1921. Esta se hizo en Monterrey, en Nuevo León, gracias a Constantino de Tarbo, una cosa así, el apellido no recuerdo exactamente. Esto fue en la estación TND. El tercer país fue Uruguay, ¿verdad? La radio de Uruguay comenzó en abril de 1922. Fue la primera transmisión, esta estuvo a cargo de Radio General Electric de manera experimental. Luego de esto, ¿verdad? En 1922 inició sus transmisiones de forma regular Radio Paradisabal, consolidándose así como la primera emisora comercial de Uruguay. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Les he hablado de estos temas, aunque también otro tema bastante interesante es la telefonía con discado directo. No sé si ustedes saben que el 13 de marzo de 1878 se inauguró la comunicación telefónica en México. Esta fue entre la gendarmería de la población de Tlalpan y la capital del país, es decir, la Ciudad de México, otorgando además permiso para ofrecer el servicio telefónico a un ciudadano de nombre Alfred Westrung, algo así, un nombre alemán. Este señor, ¿verdad?, enlazó las comisarías de policía con la oficina del gobernador de la ciudad y con la del ministro de Gobernación. Luego, ¿verdad?, en 1883 ya había telefonía con discado directo en Matamoros, Tamaulipas, México, con Brownsville, que es una ciudad de Texas, Estados Unidos, es decir, la primera conferencia a larga distancia internacional. Un tema que también yo lo he tocado ya en otros videos es sobre el aire acondicionado. Ernesto Liz Clet Oliveira. Este es un ciudadano argentino que la mamá creo que era brasileira. Este fue el pionero del aire acondicionado en Argentina. Es el más antiguo distribuidor independiente Carrier en el mundo. Los fundadores de ambas organizaciones, es decir, quien inventa el aire acondicionado, ustedes saben que es este señor Carrier. Después me acuerdo tal vez el nombre porque tiene el nombre del esposo de mi sobrina. Bueno, resulta verdad de que este fundador de ambas organizaciones, ¿verdad?, este señor Carrier con Liz Clet Oliveira, ambos estudiaron ingeniería eléctrica y mecánica en la Universidad de Cornell en Nueva York. Esta es una universidad de élite, de las más valiosas, de las más caras, de mayor costo arancelario en su época, en los Estados Unidos de América. Don Ernesto Liz Clet Oliveira se graduó en 1908, mientras el doctor Willis Carrier, así es, Willis Carrier, creaba la primera compañía Carrier dedicada a la producción de aires acondicionados. Este señor, Ernesto Liz Clet Oliveira, crea la Liz Clet Oliveira and Company en 1910.
Fue un acuerdo preliminar que fue establecido, ¿verdad?, entre estos dos señores, el Cleo Oliveira y el doctor Willis Carrier. Ambos estudiaron la misma carrera, ¿verdad?, la ingeniería electromecánica y electrónica en la misma universidad, casi en el mismo año, nada más que el doctor Willis Carrier se graduó primero, y ambos se conocieron y formaron, pues, digamos, esta alianza económica, comercial. Consumado esto, ¿verdad?, al formar la Carrier Lee Clay Corporación, ¿verdad?, Carrier Lee Clay, desde ese momento los nombres de ambos pioneros estuvieron siempre unidos, abriendo nuevas brechas, ¿verdad?, en la industria del aire acondicionado, que fue de importancia no solo para Argentina, sino de carácter mundial. Y por mencionarle, entre los primeros edificios en tener aire acondicionado fue el edificio Cábana. Este es el primer edificio residencial de apartamentos de hormigón armado con aire acondicionado. Y en el año 1934, el edificio Cábana fue el primer rascacielos en el mundo completamente climatizado con un sistema central de compresores centrífugos de aire acondicionado. Esto fue, ¿verdad?, en Buenos Aires, Argentina. Fue en algún momento probablemente el rascacielos más alto de América Latina, construido con hormigón armado, de 120 metros de altura, de 31 pisos y con 12 ascensores, imagínense. Tal es así que la Asociación Estadounidense de Ingeniería Civil lo ha distinguido como hito histórico internacional de la ingeniería, y de 1999 la misma UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Modernidad de la Arquitectura. ¿Y sabían ustedes cuál fue el primer hotel en el mundo, en América Latina y probablemente en el mundo, en tener aire acondicionado? Fue el Hotel Plaza de Buenos Aires, Argentina. Este, por cierto, está cerca del edificio Cábana también. Este fue el primer hotel en el mundo con el sistema Weathermaster de aire acondicionado. Es de 9 plantas y 325 habitaciones. Es considerado el primer hotel de lujo de Sudamérica. Y esto de que ambos estaban cerca me lo comentó un gran amigo mío argentino, periodista. Así es que de esta manera, ¿verdad?, les he hablado de todos estos temas súper interesantísimos. Yo espero que conozcamos más, ¿verdad?, sobre el desarrollo de nuestra América Latina. Quizás más adelante, con más tiempo, les hable de otros temas también históricos de nuestra América Latina que son muy importantes ir conociendo. Saludos, Franklin Sequeira, con ustedes.